y acompáñame a Éxodo 12, versículos del 37 al 51. Voy a tomar la lectura. ¿Me sigues con su vista? Dice así la palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces lo celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este momento que podemos tener en tu palabra. Que tú, Señor, me guíes para poderla comunicar de una manera clara, correcta. Señor, quita de mí toda idea humana, todo pensamiento mío, Señor, y pon en mi boca tus palabras, Señor. Tu Espíritu sea guiándonos, sea enseñándonos, redarguyendo nuestro corazón, sea corrigiendo nuestra vida y sea instruyéndonos en tu palabra. Así que haz tu voluntad en esta hora, cambia corazones, transforma y permítenos verte claro, Señor, en todo momento. Tuya es la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Y bien, estamos en este capítulo, ya finalizando el capítulo 12 de Éxodo. Este capítulo que bien hemos dicho es la pauta, ¿verdad?, para la salida de Israel de esta esclavitud de Egipto. Ya vemos aquí más información en el capítulo 12 que habían pasado 430 años de esta esclavitud, ¿no? Imagínense casi 4 o 5 generaciones en las que desde que Dios habló a Abraham de que les iba a dar una nueva tierra, ¿verdad? Imagínense todo ese proceso de 400 años de decir, la promesa está, ¿no? Pero ¿cuándo? ¿No? Porque 430 años es un tiempo, pues casi medio siglo, ¿no? Pero las promesas de Dios estaban ahí. Y Dios en su tiempo y Dios en su momento iba a ejecutar sus promesas, iba a cumplirlas. Y aquí estamos viendo este punto, ¿verdad?, de partida de Israel, de Egipto. Vemos la palabra cumplida del Señor a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos sus descendientes. Y vimos que del capítulo 3 de Éxodo hasta el 12:36, que fue lo que estudiamos hasta la semana pasada, Dios, a través de estos mediadores de Moisés y Aarón, estuvo llevando a cabo estos propósitos de exilio, ¿no?, de salida, ¿no?, donde se llevan a cabo, ya vimos 10 plagas, en donde Dios ha puesto estas 10 plagas para mostrarse como el único Dios ante los supuestos dioses egipcios, mostrar su poder, mostrar su autoridad, mostrar
su soberanía, mostrar aún así a mano fuerte, mostrar su misericordia al llamarlos al arrepentimiento, ¿no? A un pueblo que estaba endurecido y que su faraón, ¿verdad?, estaba obstinado, ¿no? Cada vez se resistía a Dios y no quería, ¿verdad?, no deseaba seguir a Dios como tal. Dios solicitaba cada vez a Faraón salir a su hijo, y al no ceder Faraón, al no dejar salir a su hijo primogénito, ¿no?, Israel, Dios tomó en la última plaga a los hijos primogénitos de Egipto. Los primogénitos de Israel fueron salvados por la señal de sangre del cordero sacrificado, que fue el intercambio de la muerte para dar gracia y vida a su pueblo, ¿no? Así que a partir de aquí el pueblo de Dios va a salir de Egipto y va a comenzar una vida nueva, por así decirlo, ¿no? Pero una vida nueva en la que regresa la esclavitud, ¿no? Podemos decir, ¿estaban esclavizados? Sí. ¿Y salen para volver a ser esclavizados? Pues sí, pero ahora esta esclavitud ante Dios iba a ser una esclavitud distinta. Ya no iba a ser una esclavitud de opresión, sino una esclavitud de amor, una esclavitud de guía, una esclavitud que los iba a guiar a la verdad, ¿no? Entonces, Romanos 6:22, déjame citarlo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esta palabra siervos, bien sabemos que significa esclavos, ¿verdad? Dice Pablo, mas ahora que habéis sido libertados, o sea, han sido ustedes liberados de la esclavitud del pecado. Dice, y ahora hechos siervos de Dios, es decir, ahora siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Vean que ahora esa nueva esclavitud en Dios, esa nueva esclavitud en Cristo, ¿verdad?, tiene ese fruto de la santificación, este fruto, esta nueva esclavitud que nos va limpiando. La santificación, este proceso que hace que a través de la palabra nos vamos limpiando, vamos dejando atrás nuestro pecado, y dice al final, y como fin, la vida eterna, puesto que este proceso mira hacia el futuro hasta que se consuma la vida eterna, hasta que lleguemos a la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto, ¿no? La santificación nos ayuda a entender que conforme pasa el tiempo y nosotros estamos siendo lavados y limpiados, nos vamos pareciendo más a Cristo, ¿verdad?, hasta que Él los llame o hasta que venga Él por segunda vez y se consume esa vida eterna. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo aquí: ustedes han sido liberados de la esclavitud del pecado para ahora ser de nuevo esclavos, pero ahora esclavos o siervos de Dios. Así que trataremos de ver las implicaciones de esta nueva esclavitud que tenemos con Dios. Y quiero que entonces, de esa manera, entremos al versículo 37 y 38. Versículo 37 y 38 comienza diciendo, dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Dios aquí está, te decía al principio, Dios está cumpliendo sus propósitos de liberar a su pueblo, ¿no? Recordemos que cuando el Señor se le presentó a Moisés en el 3:8, el Señor le asegura a Moisés y le dice: yo he descendido para liberarlos. Aún no ocurren estas plagas, pero cuando Dios se le presenta en el monte Sinaí, Dios se le presenta a Moisés y le dice: yo voy a hacer la obra de liberación. Como diciendo: Moisés, tú solamente vas a ser un mediador, pero yo voy a ser el que va a hacer toda la obra de liberación. Por eso en el 3:8 le dice Dios a Moisés: yo he descendido para librarlos, ¿no? Es decir, Dios iba a ser el autor de esta liberación. Es decir, que Dios mismo iba a descender para llevar a cabo este plan de libertad, ¿no? Y luego más adelante, en el versículo 3:17, Dios le asegura a Moisés que él iba a estar con él, porque le dice: ve, o sea, le dice: ve, Moisés, porque yo voy a estar contigo, ¿no? Y luego enseguida dice: yo
sacaré de la aflicción. Y vemos aquí cómo Moisés solamente tenía que ser guiado, ¿verdad? Guiado para cumplir los planes de Dios, los propósitos de Dios. Pero quien en realidad iba a hacer todo el trabajo, toda la obra, iba a ser Dios, puesto que Dios le ha dicho, yo lo haré, yo bajaré para librarlos, yo voy a estar contigo, yo los sacaré de esa aflicción. Y Moisés debía tener bien en claro esto. Y hasta la 10ª plaga, Moisés tiene, al principio, cuando Moisés va por primera vez con Faraón, va y cree que va a ser fácil, ¿no? Y le dice, Faraón, dice Dios que los deje salir. Y Faraón se ríe y dice, ¿tú quién eres? Es más, yo no conozco a tu Dios, ¿no? Y Faraón, así, y Moisés, así como creyendo que era fácil, regresa con Dios y dice, Dios, se negó Faraón. Y Dios le dice, te dije que no va a ser fácil, que va a ser a mano fuerte. Moisés también está aprendiendo a través de estas 10 plagas y vemos después de estas 10 plagas a un Moisés un poquito más maduro. Aunque más adelante vamos a ver otras cosas que Moisés va a aprender. Vamos a ver cuando él llega al Sinaí cómo su mismo suegro lo va a confrontar, ¿no? Y lo va a guiar un poco. Pero aquí vemos, este es un cuadro porque cuando vemos aquí que Dios le está diciendo a Moisés, yo haré, yo libraré, yo estaré contigo, yo sacaré de la aflicción. Vemos aquí este cuadro, ¿verdad? De nuestra liberación del pecado en Cristo. Puesto que Él es el que desciende, ¿verdad? Del trono para librarnos de la opresión del pecado. Vemos que es Cristo quien hace la obra completa. Y Él es el que nos libra de esa opresión del pecado, ¿no? Juan 8:36, cuando había esta discusión sobre la esclavitud, dice el Señor Jesús, le dice a los fariseos, les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta palabra nos permite ver a Jesús como el principal, nos hace ver a Jesús como el único agente de liberación. O sea, si tú quieres ser libre del pecado, tú no necesitas otra cosa más que a Jesús en tu corazón, puesto que Él es el agente, el único agente y el único autor principal que puede liberarnos de la esclavitud del pecado. No hay otro que pueda dar libertad sobre el pecado. No hay otro medio que pueda quitarnos las cadenas de la esclavitud del pecado, sino Cristo, el Señor Jesucristo. Y entonces tú y yo debemos tener esto presente, ¿no? De que por eso necesitamos ir a Cristo todos los días, ¿no? Y cuando no lo hacemos es cuando empezamos a ir a otros medios, ¿verdad? Empezamos a probar con otros medios para sentirnos bien, ¿no? Para sentirme en paz, ¿no? Acudimos a psicología, ¿eh? Acudimos a terapia, acudimos es más, creemos también que actividades van a hacer que yo me sienta mejor, ¿no? De alguna situación que yo tengo, ¿no? Un deporte, alguna actividad manual, ¿no? Es que me voy a meter a manualidades para que se me olvide la ansiedad que tengo, ¿no? Es que me voy a meter a esta área para que se me olvide que yo no me siento en paz. Eso va a apaciguar un momento, pero después te vas a seguir sintiendo igual, porque el único agente, el único autor de liberación del pecado es Cristo, es Jesús. Jesús mismo se los dijo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, por eso tú y yo tenemos que tener siempre en claro que Cristo es el único que puede librarnos del pecado, ¿no? Debemos tener en consideración esto para que nos quitemos esa idea de querer ser una mejor versión, esa idea de echarle ganas, ¿no? Esa idea de que yo puedo, ¿no? Esas enseñanzas de que tú eres el mejor, tú puedes salir adelante, pues al final vamos a terminar tropezando, porque el único agente de liberación es Cristo. Así que vemos aquí la palabra cumplida de Dios tal cual, porque dice en versículo 37 que el pueblo partió de un lugar a otro, de Ramesés a Sucot. Y si ustedes se acuerdan,
que cuando en estas 10 plagas ellos estaban en un lugar que se llamaba Gosén, ¿se acuerdan? Cuando estaban cayendo estas 10 plagas, todo está sucediendo en Egipto, menos en Gosén, que es donde estaba el pueblo de Israel. Entonces parece que Israel de Gosén empieza a moverse durante estas plagas, o quizá la última de las tinieblas y de los primogénitos, empiezan a moverse más hacia el norte para llegar a esa tierra de Ramsés. Empiezan después de la 10ª plaga, a moverse hasta Sucot. Entonces, se mueven a Sucot, que esta ciudad de Sucot era una ciudad que estaba cerca del Mar Rojo, este famoso mar que Moisés abre, o que Dios abre, ¿no? En dos y pueden pasar. Entonces ellos están cerca de este mar Rojo, y es donde va a ocurrir este milagro de Dios, ¿no? Pero entonces dice la palabra que eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños y sin contar mujeres. Esto nos habla, o algunos dicen que más o menos eran unas 2 millones de personas que salieron de Egipto en ese día. Y versículo 38 nos dice que iba toda clase de gente, ¿no? Es decir, también había extranjeros, probablemente egipcios que se convirtieron durante las plagas, pudieron haber ido con ellos, ¿no? Y además iban todas las ovejas, iba todo el ganado con ellos. Acuérdense que Moisés iba a salir completo, no iba a salir solamente ciertas personas o nada más ellos y los ganados, no, iban a salir, que incluso hasta los despojaron, ¿no? de toda su plata y de todo su oro. Entonces, había extranjeros que se unieron a ellos, y me encanta más porque Faraón te decía que al principio él les dijo solo los hombres, ¿no? ¿Se acuerdan? O déjame el ganado, pero aquí vemos a Dios siempre saliéndose con la suya, ¿no? Puesto que sus planes son perfectos, ¿no? Son mejores que cualquier otro. Es decir, nada ni nadie iba a detener los planes de Dios tal cual Él los había trazado. Y esto nos da esta idea, ¿verdad? De que los planes de Dios son perfectos. Es decir, Él los ejecuta tal cual Él los ha pensado. Y a veces no entendemos esa parte, ¿no? Y queremos ayudarle a Dios a sus planes, cuando nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar, ser pacientes en Él. Entonces, aquel Dios que diseñó este plan es el mismo Dios que lo va a ejecutar, y es el Dios que va a terminar su obra para bien y que va a cumplir estas promesas en la vida eterna, en gloria. Pero veamos en versículo 39 qué implicaba esta liberación. Dice el 39, y cocieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Ellos ahora debían obedecer el mandato de Dios de guardar los 7 días de panes y levadura, ¿se acuerdan? Era evidente entonces que tenían hambre, ¿no? Y Dios había previsto esta situación, ¿no? Por eso Dios se ha anticipado. De hecho, en el ínter de la plaga de las tinieblas y de los primogénitos, Dios ya les ha dado instrucciones de la fiesta de los panes y levadura, que son los 7 días. El Señor ya previamente les ha dicho: preparen sus masas, ¿no? Porque ya van a salir, y dejen la levadura aquí, ¿no? Entonces, ellos, era evidente que tenían hambre por todo lo que estaba sucediendo. Dios había previsto esta situación, tal así que ellos habían envuelto sus masas en sábanas para alimentarse en los días posteriores, ¿no? Y que era esta implicación de la liberación. ¿Qué resultó ser liberado por Dios en este pueblo? Lo que resultó era que ellos debían guardarse de la levadura, guardarse de todo aquello que modificaba la masa
original. Y ellos están en esta obediencia. O sea, Dios les dijo, preparen su masa, que no tenga levadura, puesto que la levadura representa el pecado, y dice, déjenla en Egipto. O sea, ¿qué implicaba ser liberados? Que ellos debían dejar atrás su levadura, es decir, debían dejar su pecado, para entonces ahora caminar con Dios en una nueva masa. Eso es lo que implica que sigas a Cristo. Cristo es el único que puede liberarnos de la opresión, pero ¿qué implica cuando Él te llama? Dejar tu levadura atrás, dejar tu pecado atrás, arrepentirte de tus pecados. Por eso el mensaje del Evangelio empieza con arrepiéntete de tus pecados. Porque la idea de Dios de salvarte es que tú dejes atrás tu vida pasada, que dejes atrás tu vieja levadura. Eso es lo que implica una liberación, el que tú te niegues a ti mismo y entonces sigas a Jesús. Ese fue el llamado de Jesús, ¿verdad? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje su levadura atrás y comience entonces una vida sin modificación de la masa real, una vida natural, una vida caminando con Dios. Esa es la intención de lo que quiere enseñarnos aquí esta parte del Éxodo. Entonces, Jesús, incluso en Mateo 16:12, anótalo si gustas, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, es decir, de la falsa enseñanza, de la doctrina que altera la verdad de Dios. ¿Qué implica ser liberados? ¿Qué implica que dejemos la levadura? Y que nos guardemos de la doctrina falsa, ¿no? La doctrina de los fariseos y los saduceos, ¿no? Una doctrina que altera la verdad de Dios. Entonces ellos debían llevar sus masas y no debían echarle levadura, porque la levadura, ¿qué? Iba a modificar la masa, la iba a inflar. Esa es la intención de Dios cuando quiere salvarte, que tú dejes atrás y que ya no le metas más levadura, porque la levadura lo que hace es modificar, la levadura lo que hace es inflar la masa. Y una masa inflada no adora a Dios, una masa inflada no glorifica a Dios. Entonces, aquí está la reflexión, ¿verdad? ¿Estás siendo una masa nueva o una masa que está inflada? La masa inflada es esta masa que sí dice creer en Dios, pero que sigue viviendo en su pecado. Que sí dice ser cristiano, pero que en el área donde se desenvuelve todavía adora el dinero, todavía adora situaciones que no glorifican a Dios. O sí adora a la mentira, ¿no? O sí está viviendo en desobediencia a Dios. Entonces, tú ya has sido, la pregunta ahora que quiero hacerte, ¿tú ya has sido liberado por Cristo? Cristo ha sido ya te ha liberado del pecado, ya te ha quitado las cadenas del pecado. Si tú dices que sí, entonces tú te estás guardando del pecado. Entonces tú estás huyendo de todo aquello que te lleva a pecar. Tú estás huyendo de las falsas enseñanzas de este mundo y entonces estás siendo guiado a la verdad de Dios. Esta es la evidencia, ¿verdad? De que tú eres liberado del pecado, que te estás guardando de la levadura, que estás dejando atrás tus pecados, que estás huyendo del pecado, que te estás absteniendo de las enseñanzas de este mundo y entonces estás siendo guiado a la verdad de Dios por el Espíritu de Dios, ¿no? Quiere decir que tú estás ignorando las enseñanzas que este mundo te ofrece, como el ámate a ti mismo, ¿no? Como el feminismo, ideologías humanas, ¿no? De que tú puedes hacer lo que quieras, al fin Dios te va a perdonar, de consentir el pecado de otros, de la idolatría, del dinero, del trabajo, idolatría al sexo, idolatría a la pornografía. O sea, tú estás dejando atrás estas cosas, estás huyendo de estas cosas para ser guiado a la verdad. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y vendrá el Espíritu Santo, aquel que los guiará a la verdad, aquel que hablará por sí mismo en ustedes.
¿De qué tienes que guardarte? ¿Qué tienes que dejar atrás en estos momentos para ahora sí caminar en una nueva masa? ¿Qué todavía te estorba para que puedas adorar a Dios completamente? ¿Qué te estorba? Ahora, primero aquí Moisés hace una referencia del tiempo de esclavitud. Fíjate lo que dice el 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Era el cumpleaños número 430 de esclavitud. Y todos, dice aquí, todas las huestes, o sea, todos los escuadrones de Israel fueron liberados. 430 años de esclavitud. Cualquiera pudo haber dicho, Dios ya se olvidó de nosotros, ¿no? Cualquiera hubiera dicho, ya se tardó Dios. Ahora, imagínense, 430 años de esclavitud. Pero ahora van a pasar 40 años para llegar a Canaán. No se compara 40 con 430. Y en esos 40 ellos querían regresar a Egipto otra vez. Estábamos mejor en Egipto, ¿no? Por lo menos allá nos daban de comer, ¿no? Y el Señor siempre esperando a que su pueblo sea paciente, esperando a que su pueblo le adore, ¿no? Ante esa desesperación, el Señor muestra su misericordia. Es cuando les manda el maná, ¿no? Y les daba el maná todos los días, menos el domingo, ¿no? Menos en el sábado. Y aún así ellos decían, ay, sabe feo el maná. Y así estamos nosotros, ¿no? Nos bendice el Señor y le hacemos feo a las bendiciones del Señor, ¿no? Entonces, fueron 430 años de esclavitud y Dios no se olvidó de ellos. Dios permaneció fiel al pacto que hizo con Abraham, con Jacob, con Isaac y Jacob. Así que ser liberado, hermanos, implica sí dejar atrás nuestro pecado, sí dejar la vieja levadura, pero implica también confiar en que Dios es fiel a sus promesas. Confiar en que Dios es fiel a sus promesas según sus tiempos. Es que el Señor no me ha sanado de tal. Él es fiel. Es que el Señor no me ha dado esto. Bueno, el Señor es fiel y Él va a saber qué es lo que tú necesitas. Es que el Señor esto, y nos quejamos, ¿no? Pero nuestra alma, nuestro corazón debe estar descansado en que Él es fiel y que Él cumple sus promesas, tal cual Él las ha designado. Implica que cada uno de nosotros vivamos confiados, vivamos esperanzados, vivamos pacientes, vivamos seguros, vivamos atentos a sus promesas. Lo que Israel debía hacer después de salir era, al ver toda la majestad de Dios, al ver cómo el Señor abrió los mares, al ver cómo el Señor los cuidó de 10 plagas, y lo que se esperaba de Israel es que vivieran confiados, esperanzados, aún en cualquier tribulación que ellos iban a pasar, aún en la falta de hambre, la falta de agua, aún en el calor del desierto. Se esperaba que ellos estuvieran descansados, pacientes, esperanzados en que Dios les iba a dar esa tierra. Aunque muchos no vieron esa tierra, pero Dios iba a cumplir esa tierra, esa promesa. Dice el Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 41:2, pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Estás desesperado? ¿Estás ansioso? ¿Estás en alguna situación que te hace estar sin esperanza? Tú tienes que decir como el salmista, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza.
Aún en los momentos más oscuros, Dios permanece fiel. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos más tristes, Dios es fiel y está contigo y está con nosotros. Aún en los momentos más dolorosos, Él está ahí, Él es fiel. En los momentos más desesperados, en donde no puedes más, Él está ahí, Él es fiel. Aún en el momento de lodo cenagoso, Él enderezará nuestros pasos, como dice Salmos 40. Entonces, salir de la esclavitud del pecado nos debe permitir vivir esperanzados en Dios, confiar en Dios, vivir seguros en Él. Debe llevarnos a esperar pacientemente en Él, a que nuestra alma repose totalmente en Él. Aunque no veamos claro, no veamos claro a Dios, pero Él está ahí, Él es fiel. Él nos va a afirmar, Él va a enderezar nuestros pasos y nos va a guardar para Él. Por eso dice enseguida en el 42, es noche de guardar para Jehová. Dice, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche deben guardarla para Jehová a todos los hijos de Israel en sus generaciones. Guardar la noche significaba dedicar el tiempo a Dios. O sea, no solo te despojas de tu pecado, no solo confías, te esperanzas en el Señor, tienes ese amor y deseo y tienes esa intención de adorar a Dios, sino también le dedicas tiempo a Él, puesto que Él ha hecho toda la obra de liberación, puesto que Él ha dado a Cristo para que tú seas liberado. Entonces Él merece todo el tiempo, Él merece toda la adoración, Él merece un tiempo de calidad, pero también de cantidad. Si tú eres libre de pecado, tú debes guardar tus días para el Señor, guardar tus días para Cristo. Por eso tú cada domingo dices, yo no falto porque yo quiero guardar ese día para Él. Por eso cada mañana tú dices, yo no dejo de venir a su palabra porque sé quién es el Señor. Él me ha librado del pecado. Él es misericordioso, Él permanece fiel. Entonces yo también permanezco fiel a Él. Entonces, no olvides nunca que Dios dio a su Hijo para morir por ti en esa cruz, para tu redención, para tu liberación, para tu esperanza eterna, para que ahora tú seas un esclavo amoroso a Él. Para ahora obedecer, no por la consecuencia de que si no lo hago Él me va a castigar, sino por el valor precioso de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él implica, por lo que su persona me muestra como ese Dios glorioso y precioso a mi ser. Y entonces ahora ser un esclavo de Él, obediente, movido por el amor de Cristo. Vamos a Romanos 8, del 1 al 2. Romanos 8, del 1 al 2. Esto es un pasaje que conocemos mucho, pero de acuerdo al tema nos llama la atención lo que dice al final. Vamos a leerlo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, vean, los que se despojan, ¿verdad? Los que han dejado atrás, ¿no? Sino conforme al Espíritu. Ahora los que viven en el Espíritu, ese Espíritu, lo que veíamos anteriormente, ese Espíritu de temor a Dios, no de terror, sino de temor reverente. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Y entonces, si nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y ahora andamos conforme al Espíritu, ahora estamos siendo guiados a la verdad, ya no estamos guiados por la carne, a nuestros viejos deseos, entonces debemos vivir como libres. ¿Cómo es vivir como libres? Pues conforme al Espíritu, ¿verdad? Que nos abre el entendimiento de su gloria. Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos ahora guiados por el Espíritu. Hay libertad. Cuando somos librados, su Espíritu nos da esa libertad. Y entonces, cuando miramos, dice, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, entonces somos transformados. Lo que veíamos acerca de la santificación, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y ese espejo de la gloria del Señor, ese espejo es la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, que nos permite ver nuestras imperfecciones. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, estás tú frente a un espejo que hace que tú veas tus imperfecciones. Y entonces, al ver esas imperfecciones, entonces el Señor en su Espíritu va a ir corrigiendo, ¿verdad? Va a ir instruyendo en justicia. Y entonces somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es decir, al ser transformados nos vamos pareciendo más a Cristo, como por el Espíritu del Señor. Hoy veíamos en el discipulado, ¿verdad? Que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces, cuando tú te presentas a la palabra de Dios, es ese espejo en el que la palabra te enseña, la palabra te redarguye, te hace ver en qué estás mal, ves tus imperfecciones, ¿no? Entonces te corrige y entonces te instruye, te da los pasos para que tú puedas obedecer a Dios. Esto con la ayuda solamente del Espíritu que te está guiando a esa verdad, sabiendo que tú eres liberado, pero también sabiendo que tú has dejado atrás tu pecado, que has dejado atrás tu vana manera de vivir, como dice Pedro. Entonces dice enseguida, el Señor le dice a Moisés en el 43, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si el extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Anteriormente nos ha dicho que salieron extranjeros, ¿no? Pudieron ser algunos egipcios que se convirtieron, pudieron ser otras personas que se unieron al pueblo de Israel para salir. Entonces, aquí Jehová le dice a Moisés, le da una indicación, le dice, ningún extraño puede comer la Pascua. Es decir, ningún colado, ¿verdad?, que no fuese circuncidado puede participar. Ya sea esclavo, ya sea extranjero. Y Dios hace este énfasis que todo el pueblo debía hacerlo como recordatorio de liberación. Esto los convertía ahora en esclavos de él, pero ya no en una obediencia de opresión, porque Dios les está dando mandatos, ¿verdad? Y entonces ellos debían obedecer esos mandatos, pero ya no en un mandato de opresión, sino en un mandato de saber que los había liberado,
de saber que Él era su Dios y que todo estaba haciendo para su bien y para cumplir sus promesas. Entonces, ya no una obediencia de opresión, como en Egipto, sino una obediencia de valor, una obediencia de descanso, una obediencia de refugio. De hecho, Sucot, la tierra donde llegaron, esa tierra de Sucot significa refugio, ¿verdad? Dios quiere mostrarles a ellos que en ese lugar donde están, Él es su refugio. Que al atender su mandato, ellos debían sentirse refugiados, debían sentirse seguros, tranquilos, esperanzados en Él, de saber que Él era fiel a sus promesas, ¿no? Ellos debían recordar que por medio del sacrificio del Cordero sin mancha, de esta señal de sangre, y luego de comer de Él, puesto al fuego, sin ninguna rotadura de hueso, al atender este mandato, celebrarían la libertad que Dios les había dado. Recordarían esta liberación de Egipto. Y esto es lo que hacemos, ¿verdad? Cada mes, los elementos que ponemos delante de nosotros es este recordatorio de que Cristo nos ha liberado del pecado. Entonces, un verdadero esclavo o siervo de Dios, guiado por el Espíritu, es identificado porque guarda y atiende las ordenanzas de Dios, porque éste celebra su libertad en Cristo, recordando su sacrificio, recordando que Él ya no desea volver atrás a su vida anterior, sino que ahora Él desea ser guiado por el Señor y ser transformado de gloria en gloria. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo? Porque todos somos esclavos de algo o de alguien. Esclavo del pecado, ahora esclavo del Señor. Ya sabes qué implica ser esclavo del pecado. Ya sabes qué implica ser esclavo del Señor. Obedecer al Señor. Ser esclavo del Señor, obedecer al Señor por quien es Él. Porque Él nos ha liberado. Porque Él es nuestro refugio. Porque Él es nuestra esperanza. La circuncisión era el sello, ¿verdad?, de que eras parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿no? De que le pertenecías a Dios. La circuncisión era la señal también de que ahora pertenecías a ese pueblo, ¿no? De que ahora eras un esclavo de Dios, ¿no? El extranjero podía ser parte del pueblo, ¿no? Siempre y cuando fuera circuncidado también, ¿no? Dios da gracia también, en ese momento Dios da gracia también a los extranjeros, Dios da gracia a los esclavos en ese momento, y de esos dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Que lo vemos en Efesios, ¿verdad? De primer momento el Señor trata con Israel, entonces los gentiles venimos a ser un pueblo, pero ahora en Cristo. Entonces, Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo somos un nuevo pueblo, una nueva masa? Dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo viene la fe? Habiendo oído, ¿verdad?, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y dice Pablo aquí, y habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos sella, ¿no? Como las reses, ¿no?, que las sellan, que son parte de un ganado, así, somos sellados. ¿Por qué? Porque hemos escuchado la verdad de Dios, hemos atesorado el evangelio, ¿no?, y hemos creído en el Señor. Dice el 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Tú tienes ese sello? ¿Estás sellado por el Espíritu? La circuncisión del corazón en espíritu. Hay una denominación que todavía circuncida, ¿no?, de una manera física.
Pero esa circuncisión nos nos apuntaba a la circuncisión del espíritu. Tal así que Pablo dice en Romanos, ¿verdad? Que ya no es necesario esa circuncisión física, porque lo que ve Dios es la circuncisión interna, la que hay en el corazón. Entonces, por eso aquí la reflexión es, ¿eres tú parte de ese pueblo? ¿Has adquirido este sello del Espíritu por el oír la palabra de Dios, por atesorar el Evangelio, aquel que te hizo creer y te hizo esclavo del Señor? ¿Eres parte del Señor? Reflexiona en eso. Y seguimos, dice el 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Y el 50 es clave porque dice, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces Dios les da instrucciones de qué hacer. Y el 50 dice, así lo hicieron. Lo dice 2 veces, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Dios los liberó, Dios los rescató, los salvó, los selló para una identidad, los circuncidó, y ahora ellos debían atender el mandamiento. Tal así que el versículo 50 dice, así lo hicieron. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que el Señor hace toda la obra de rescate, el Señor nos salva, el Señor nos da identidad, nos sella con su espíritu. Ahora nosotros debemos atender el mandato del Señor, todos los mandatos del Señor, para que entonces podamos decir, así lo haré. Tú puedas decir, Señor, gracias por rescatarme, gracias por liberarme. Así lo haré, como tú dices. Esa expresión de así lo haré es la expresión de un esclavo, ¿verdad? Así lo haré. El esclavo no se rebela, ¿verdad? contra su amo. El esclavo dice, ¿por qué lo tengo que hacer? No, ¿verdad? El esclavo dice, así lo haré. Pero entonces cuando el Señor te dice, deja estas amistades, ¿por qué lo haré? ¿No? Quiere decir que no eres un esclavo de Él. Cuando el Señor te dice, deja a esta persona, no te unas en yugo desigual, ¿por qué lo haré? ¿Quién eres tú, Señor? Y empezamos a tener esa lucha. Deja de ver estas cosas, ¿por qué lo haré? ¿Quién me dice algo? Pero cuando el Señor nos habla y nos dice, deja estas cosas, deja de ver, así lo debes hacer. No porque Él se enoje o no porque Él te ame más o te ame menos, sino por el valor que es Él, por lo que Él ha hecho por ti. Él te liberó, Él te rescató, Él te salvó. Te tienes que sujetar a tu esposo. ¿Por qué me sujeto a Él? Lo tienes que hacer. Si el Señor te ha rescatado, lo tienes que hacer. Es que esposos deben amar a sus esposas como a vaso frágil. ¿Por qué lo haré? Eso es lo que el Señor dice. Si eres un esclavo de Él, haces como Él dice. Si no, tendrías que revisar tu corazón si realmente has sido rescatado. Tendrías que revisar tu corazón si realmente has sido liberado del pecado. Si has sido sellado por su Espíritu, porque el Espíritu lo que hace es guiarte a la verdad de Dios. Atendemos a los mandamientos de Dios porque Él es libertador, Él es redentor, ayudador, salvador. Él nos ha sellado, nos ha dado identidad en Cristo. Si Dios te llama a congregarte, a ser generoso, a perdonar, a sujetarte a tus autoridades, a dejar tu pecado, a no unirte en yugo desigual, a estar bien con todos los hombres, a venir su palabra, velad y orad, a ser hospedador, a orar unos por otros, a predicar el evangelio, a hacer una unidad en la iglesia, ¿no? A hablar con la verdad, ser humilde. Todos estos mandamientos, hazlo, así hazlo. Procura hacerlo. Hazlo, porque para eso Cristo te liberó. Para que vivas como libre y no como esclavo del pecado. Vamos a terminar con un pasaje más.
Hijo, no puse la referencia, a ver si... Creo que es Efesios. A ver, déjeme ver. Bueno, lo voy a leer, el pasaje, y si alguien lo identifica, lo puede decir para que lo tengamos. Dice este pasaje: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo, o desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice el 5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Dice nosotros por el Espíritu, es decir, por este sello que tenemos, porque hemos sido liberados, estamos firmes, ya no estamos sujetos al yugo de esclavitud. Dice, entonces, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Está hablando de la circuncisión física, ¿no? Ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Como diciendo Pablo, ya son liberados, entonces no ocupes esa liberación como ocasión para vivir como tú quieres. Me encanta lo que dice al final, dice, sino servíos por amor los unos a los otros, sino sean esclavos unos a otros por amor. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Es Gálatas? No sé si. Gálatas 5. Así es, Gálatas 5. Del 1 al 16, ¿verdad, no? Gálatas. Entonces, hermanos, tenemos libertad en Cristo Jesús. Él nos ha librado del pecado. Y esa libertad nos permite dejar atrás nuestro pecado, nuestra iniquidad, para ahora, en esta nueva vida, esta nueva masa, sellados por el Espíritu, el que nos guía a la verdad, entonces obedezcamos a Dios en lo que Él nos llama a hacer. La libertad en Cristo, el apóstol Pablo la reduce aquí: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, que tu plan, que tu obra, Señor, es la causa de nuestra liberación, Señor. Y que al atesorar lo que tú has hecho, al creer lo que tú has hecho, Señor, oír tu evangelio, Señor, y creerlo, arrepentirme, dejar atrás mi pecado, entonces tú nos sellas, nos permites entrar a tu redil, Señor, y poder ser transformados de gloria en gloria, para que en la medida que venimos a tu palabra como un espejo podamos ver nuestras imperfecciones y al verlas poder seguir siendo santificados, estar limpiándonos tu palabra que es agua viva, poder dejar atrás todo aquello que nos acecha, Señor, y vivir en esa libertad que el apóstol Pablo, Señor, lo reduce como andar en el Espíritu. Vivir en libertad es andar en el Espíritu y no satisfacer
los deseos de nuestra carne. Si hemos tenido esta actitud, Señor, de por qué lo debo hacer o de quién me va a decir qué hacer o quién eres tú, Señor, quita ese pensar, Señor, de nosotros. Pone en nosotros el pensar, Señor, de que tú, Señor, eres un Dios santo, poderoso, un Dios sabio, un Dios fiel que cumple sus promesas a tu tiempo y que al obedecer nosotros estamos poniendo en tus manos lo que tú ya has prometido en nosotros, Señor. Tú eres un Dios también que nos aguarda, un Dios que nos permite hacer sentirnos seguros en la desesperación, en el dolor, en la aflicción. Señor, solamente pedimos que tú nos des la fuerza y nos des la fe suficiente, Señor, para seguir caminando en tus caminos, Señor. Gracias por este momento, gracias por mis hermanos que están aquí, que esta palabra no quede vacía, eche raíz en nuestros corazones, Señor. Podamos atesorar, guardar y aplicar, reflexionar y si tú has confrontado, si tú has mostrado imperfección en cada uno de nosotros, permítenos, corrígenos e instrúyenos en justicia, Señor. Te damos toda la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.